¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Discúlpenme porque hace 8 días los dejé plantados, pero me agarró la manifestación y ya no pude pasar. Me quedé atorado y me tuve que regresar caminando para mi pueblo, caminando, entonces pues ya ni modo. Me dio mucho dolor en mi corazón, pero aquí estamos, retomando los temas. ¿Se acuerdan cuál fue el último o qué fue el último que vimos? Eso me emociona, me entusiasma porque tenemos memoria de elefante. Hablábamos hace 15 días acerca de cómo nuestra imagen ha sido renovada por medio del sacrificio de Jesús. Hemos visto a lo largo de este viaje, ya de varias semanas, algunos meses, acerca de cómo es ese sacrificio que fue hecho por Jesús, que no fue cualquier cosa, porque al final de cuentas el hombre constantemente se encuentra en una búsqueda de conectarse con Dios inconscientemente. Aunque el ser humano pueda decir, no, es que yo soy ateo, gracias a Dios, la realidad es que tienen una sed por conocimiento y una sed por saber qué es lo que hay detrás de todo este mundo. ¿Por qué? Porque hay algo que hablábamos que no se puede llenar con cualquier cosa. Lo podemos intentar llenar con riquezas, lo podemos intentar llenar con el conocimiento, lo podemos intentar llenar con la familia, lo podemos intentar llenar con un montón de cosas, pero jamás va a poder sustituir el lugar que solamente le corresponde a Dios. Hoy yo quiero hablarte de un tema fundamental, es un tema que es la base del cristianismo, iglesia, porque si nosotros podemos empezar a comprender al menos un poco de este tema, créanme que día con día Dios empezará a transformar nuestro entendimiento. Y esto es porque al final de cuentas es un tema que lo vemos en la Biblia, que lo vemos tan superficial que al final de cuentas no lo comprendemos o no le tomamos la cierta importancia que merece. Quisiera yo preguntarles para ustedes, ¿qué es la justicia? Tenemos aquí una abogada, por favor. Dar a cada quien lo que se merece, ¿ok? ¿Qué más? Porque todo México ahorita, más con la situación que se está viviendo en el país, todo el mundo está diciendo es que estamos sedientos de justicia, queremos justicia, ¿no? Pero la justicia como la define el ser humano no es como la define Dios. Y lo vamos a ver hoy detalladamente. Para eso quiero que nosotros vayamos primeramente al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Por ahí le paso de una vez mis apuntes al buen Dylan para que esté atento con las citas. Luego me echa bronca de que no le paso rápido las citas. Me quiere reclamar. Okidoki, dice lo siguiente. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Quiero que noten primeramente el tono en el que lo está escribiendo Pablo. Se cree que es Pablo porque no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió este libro, pero por el contenido teológico que tiene esta carta se cree que fue él. Pero el autor está escribiendo aquí, ¿cómo es posible que después de tantísimos años es necesario que se les vuelva a enseñar lo mismo? Con el pasar de los años en las escrituras, nosotros deberíamos ya de enseñar a otras personas.
Pero dice, pero es necesario que se les vuelva a enseñar las bases, los primeros rudimentos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche en vez de alimento sólido. ¿Por qué razón se les da a los bebés leche? Enfermera, por favor, ilumínenos. Porque de manera general, su sistema no está apto para recibir alimento sólido, ¿no? O sea, como dice mi Fer, no tiene dientes. También su sistema digestivo no pudiera soportar el hecho de que tú, por ejemplo, a un bebé, tú le das un bistec, lo matas, ¿no? Porque no tiene la capacidad de poder procesarlo. Y entonces hay que darle leche. Entonces aquí Pablo está haciendo esta comparativa, está diciendo que en el cristianismo hay algo muy similar, que hay cristianos bebés y cristianos más maduros que ya se les da un alimento sólido. Ahora, a diferencia del cristianismo con la vida natural, es que dependiendo la etapa del bebé es el tipo de alimento que se le da, ¿no? Aquí en el cristianismo es necesario que tú te estés alimentando del alimento sólido para que tú te desarrolles de una manera más rápida. ¿Quieres saber cuál es este alimento sólido? Versículo siguiente, versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces se está hablando aquí que el alimento sólido, el alimento nutritivo, ¿qué es? La justicia. Si tú estás pensando que es la alabanza, por ejemplo, no es el alimento sólido. Hay un montón de doctrinas en la Biblia, pero el alimento realmente rico en proteínas para nuestra vida espiritual es la palabra de justicia. Y si tú no estás alimentándote de esto, entonces ahí dice que entonces eres ¿qué? Eres inexperto y eres niño. Versículo siguiente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Dice, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú te pones a analizar esto, es por eso que muchas veces vamos con el pastor y le decimos, pastor, ¿es bueno o es malo que baile? ¿Es bueno o es malo que me vista de fantasmita en el Jabolín? ¿Es bueno o es malo poner arbolito de Navidad? ¿Es bueno o es malo comer pan de morido? ¿No? Y siempre estamos ahí en una constante duda porque no hemos desarrollado nuestros sentidos y tenemos necesidad de que se nos alimente. Pero Dios está diciendo, hey, necesitas entender esta palabra de justicia para que tú entonces puedas crecer y puedas desarrollar tus sentidos y entonces de esta manera tú puedas continuar. Ahora, ¿qué es entonces el alimento sólido? La palabra de justicia. Justicia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, ahora, nosotros no podemos definir lo que es la palabra justicia por nuestros propios méritos ni yendo al diccionario. Necesitamos recurrir a la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 6, 25. Deuteronomio 6, 25. Dice, ¿y tendremos qué? ¿Y tendremos qué? ¿Cómo? Ponen hasta mucha atención. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra ¿qué?
¿Cuántos? ¿Uno? Pregunta, ¿cuántos mandamientos hay entonces? Por ahí dijeron 10. Son más de 600. Más de 600 mandamientos. Entonces, dice, poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha. ¿Es esto posible? ¡Auch! Vamos a otro. Fíjense, vamos a Salmo 72. Versículo 1, si no mal recuerdo. Dice, oh Dios, bueno, yo tengo la NTV, dice, oh Dios, da tus juicios, ¿a quién? Al rey, y tu justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, la manera en que va a medir a la humanidad es por medio de su justicia, no por mi justicia, la justicia de. ¿Qué quiere decir? Que esa es su forma de medir. ¿Y cómo voy a ser justo entonces? Lo vimos en el versículo pasado. ¿Cómo? ¿Ya no les está gustando, verdad? Cumpliendo todos los mandamientos. Cumpliendo todos los mandamientos. Y dices, chale, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Fíjense, vamos a frustrarnos un poquito el día de hoy. Vamos ahora a Mateo 5, 17 y 20. Vamos atando cabos. Si yo obedezco toda la ley, yo voy a ser justo, ¿sale? Obediencia total es resultado, como resultado va a dar justicia, ¿vale? Obediencia total, ok. Entonces vamos al Nuevo Testamento, porque tú puedes decir, Juve, pero es que eso es el Antiguo Testamento. Mateo 5, 17, vamos a leer hasta el 20, dice, no pienses, lo está diciendo Jesús, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para. Versículo que sigue. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Vamos bien? Entonces, Jesús no vino a quitar la ley, Él vino a. Versículo que sigue. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo? Está invitando, ¿no? A que tú debes de cumplir los mandamientos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Versículo siguiente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los. Ahora quiero contarles que los fariseos, lo que ellos hacían era cumplir la ley de una manera tan puntual que incluso ellos apartaban su diezmo de las semillas de los pepinos. Tú agarras y los tiras, ¿no? Agarras tu pepino y los tiras. No, ellos apartaban su diezmo y de eso apartaban y luego ayunaban varias veces a la semana. Y aquí Jesús está diciendo, oye, si tu justicia no es mayor, ¿qué dice ahí?
que la de los escribas y los fariseos? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Y todavía para ponerle una cereza en el pastel, fíjate lo que dice en el versículo 20 de ese mismo capítulo. Porque os digo que si, perdón, el versículo 48, perdóname, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre ¿qué onda? ¿Quién puede levantar la mano y decir, sí, yo soy perfecto? ¿Quién puede levantar la mano y decir, a ver, iglesia, ¿estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Porque aquí está diciendo, hey, si tú no eres perfecto como mi Padre es perfecto, si tú no eres justo como mi Padre es justo, si tu justicia no es como la de los fariseos, mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Quién puede levantar la mano y decir, sí, ya soy perfecto? Yo sí, yo cumplí toda la ley cabalmente. Yo soy bien fregón. Seamos sinceros, ¿quién lo ha hecho? Exacto. Entonces, fíjense, obediencia total me da o es igual a perfección. La perfección es igual a santidad, ¿sí? Esos son sinónimos de justicia. Es decir, que tú y yo vamos a tener justicia si obedecemos totalmente la ley. Ahora vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Y fíjate, todavía para que nos dije que íbamos a frustrarnos un poquito hoy, ¿no? Fíjate lo que dice Santiago, sigue siendo Nuevo Testamento, Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de entonces no se trata de quién hace menos peores cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que decimos, no, es que yo no soy tan mala persona. Es que él sí es mala persona, por eso está en la cárcel. Él sí debería de estar en la cárcel porque mató a ciertas personas. Pero Dios, esa no es su medida. Su medida de Dios no es lo que tú crees que a lo mejor tú hiciste menos que el otro. No es que yo nada más mentí. No es que yo nada más me emborraché. Es que yo nada más de repente soy yo hombre y me eché una canita al aire. Para Dios todos pecaron, todos fallaron. Pregunta, el otro día se las hice, creo, que tú te tomarías una botella de agua que si yo te digo, oye, esta botella de agua es 99% agua pura y 1% es pipí de rata, ¿tú te la tomarías? ¿Y por qué Dios crees que sí va a aceptarte si tú dices, no, es que yo cumplí en el 99, pero en el de perdonar a mis enemigos, no, es que me cuesta trabajo? ¿Por qué crees entonces que Dios te puede aceptar a ti? Dios no va a andar aceptando así como que, ay, sí, porque, bueno, está bien, no pecaste tanto, a lo mejor el otro sí, pero tú no. No, aquí está. Si fallas en una cosa, fallas en todo.
Ahora, ¿por qué entonces es tan importante establecer justicia? Porque mira, quiero que tú a partir de este momento, cuando comiences a leer las Escrituras, comiences a leer sobre todo la vida de Jesús, empieza a notar cosas que Él hizo. Por ejemplo, Él cuando nació, resulta ser que a los 8 días lo presentaron en el templo para que fuese circuncidado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Estaba cumpliendo la ley. La ley marcaba que los varones a los 8 días tenían que ser circuncidados. Después, a los 40 días, fue al templo y su mamá hizo un rito de purificación y él fue presentado. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la ley. La ley dictaba que los niños a cierta edad tenían que ser presentados delante de Dios. A los 12 años Jesús fue llevado al templo por primera ocasión. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la ley. Cuando Jesús, fíjense, vamos a Mateo 3:15. Mateo 3:15. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús se presenta, si ustedes leen el contexto de este versículo, Jesús va ante Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista de repente lo ve y dice: oh, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de repente Jesús le dice: oye, necesito que me bautices. Y Juan el Bautista le dice: no, espérate, yo debería ser bautizado por ti. Y le dijo Jesús: no, deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? ¿Toda qué? Justicia. Jesús, desde que nació hasta este momento, estaba cumpliendo toda la ley, todos los mandamientos que estaban escritos. Él los estaba cumpliendo, y por esa razón fue que el cielo fue abierto sobre su vida, y entonces salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Ahora, pregunta: ¿por qué razón es necesaria la justicia? Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué es necesaria la justicia? ¿Por qué es necesario que se establezca justicia sobre la tierra? Yo creo que Dios te contestaría lo siguiente: yo ya estoy harto de ver cómo hay niños que a su corta edad son explotados, no solamente en el trabajo, sino los llevan para que abusen de ellos. Yo ya estoy harto de ver asesinatos en todos los países. Yo ya estoy cansado de ver tanta injusticia, de personas que se ponen encima de otras personas. Yo ya estoy cansado de ver cómo la gente es lastimada y es herida. Yo ya estoy cansado del trato de personas. Yo ya estoy cansado de que el mundo se ponga o haya sufrimiento o haya abusos. Porque la justicia lo que hace es que el reino de los cielos empieza a ser derramado sobre la persona que es justa. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Fíjate bien lo que dice Deuteronomio 28. Y quiero que lo leamos. Lo vamos a leer del 1 hasta el 14. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuántos? Todos los mandamientos. ¿Y qué dijimos que era poner por obra y guardar la ley?
¿Eso era qué? Justicia, ¿sí? Establecemos justicia. Entonces, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escucha bien, sigamos leyendo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué? Te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, versículo que sigue, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el camino, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Versículo 8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes. ¿Y qué? Dice: y si no, versículo 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, ¿sí? Te voy a decir qué pasó. Que no sentiste emoción porque todo lo que viste ahí no lo has visto reflejado en tu vida. Porque el establecer justicia delante de Dios te lleva a tener todo esto. Te lleva a que tú puedas recibir todas y cada una de las promesas de Dios. ¿Por qué la Biblia está separada en Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué es un testamento? Es una herencia. Es una herencia que te fue entregada. Y esa herencia es lo que acabamos de leer. Todo eso que acabamos de leer es el documento que Dios dejó estipulado para que tú puedas recibirlo. Vamos a Juan 1:29. Vamos a leer del 29 al 34. Es la parte que yo les comentaba hace un ratito. Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo siguiente dice: este
es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, y yo no le conocía más, dice, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Dice, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Jesús en ese momento cumple toda la ley, se abre el cielo sobre su vida. Y nota algo, dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se pone encima ¿de quién? De Jesús. Pregunta, ¿se fue la paloma? Dice que permaneció. ¿Por qué este dato es importante? Porque si tú notas en el Antiguo Testamento y empiezas a leer, el Espíritu Santo de repente tomaba a ciertas personas, pero se iba, no se quedaba ahí. De repente se posaba sobre algunos profetas, sobre algunos reyes, pero se iba. Pero en Jesús, ¿qué pasó? Permaneció, ahí se quedó. Ahora, tú notas que después de que Jesús se levanta y es bautizado, enseguida va ¿a dónde? ¿Saben a dónde fue? Al desierto. ¿Para qué fue al desierto? Fue probado. Y Satanás fue bien astuto, porque nota algo, aquí el cielo se abrió y dijo: este es mi hijo. ¿Y qué era lo que le preguntaba a Satanás en el desierto? Si en verdad eres hijo de Dios, haz esto. Si en verdad eres hijo de Dios, haz esto, ¿no? Siempre tratando de tentar su identidad. Pero cuando Jesús regresa del desierto, de repente va al lago y ve a unos chicos que trataron de sacar peces y no lo habían logrado. Estuvieron batallando toda la noche y de repente Jesús le dice: muchachos, echen la red del otro lado. Y ellos así como que nada, por favor, o sea, ya estuvimos toda la noche y no pescamos nada, háganlo. Y ellos obedecen, echan la red. ¿Y qué pasó? Se llenó. Incluso tuvieron que pedir ayuda a otra barca que estaba ahí cerca para poder sacar la red. ¿Por qué sucedió eso? Porque en Jesús estaban los cielos abiertos. De repente va con Pedro, va a su casa y nota que su suegra está ahí enferma, ¿no? Estaba allá. Y entonces Jesús va y ora por ella. ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Por qué se sanó? Porque Jesús tenía los cielos abiertos. Por esa razón dicen que Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. No era cierto, no se crean. De repente Jesús va a la casa de Jairo porque decían que su hija había muerto. ¿Y qué pasó? La resucitó. ¿Por qué? Porque los cielos estaban abiertos sobre Jesús. Lo leemos ahorita en Deuteronomio 28. Todo lo que tú hagas va a prosperar. De repente Jesús iba con sus amigos y Pedro va: Señor, ¿qué crees que tenemos que pagar el impuesto? Ya dicen que nos parecemos a los de Salinas Pliego, que no pagamos el impuesto. Y Jesús le dijo: no te preocupes, ve a pescar, y en donde tú saques el pescado le vas a abrir su boquita, ahí va a haber unas monedas, vas, pagas tu impuesto y pagas el mío. ¿Por qué pasó eso? Porque los cielos estaban abiertos sobre Jesús. De repente Jesús empieza a predicar a multitudes y de repente ve que no han comido, que ya les gruñen las tripas, y le dice: muchachos, denles ustedes de comer. Ellos acá: pero ¿cómo le vamos a hacer?
¿Cómo? Si nada más tenemos poquitos panes y unos cuantos peces, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, tráiganmelo. Y entonces, ¿qué hizo él? Lo levantó al cielo, dio gracias y repartió. ¿Por qué? Porque los cielos estaban abiertos sobre Jesús. Y si tú lees más y más y más milagros están declarados en la palabra acerca de que Jesús estaba abierto los cielos sobre su vida. Ahora me voy a apurar porque siempre me tardo mucho. Tú puedes decir, sí, pero es Jesús. Él sí cumplió toda la ley. Él sí cumplió todos los mandamientos y por eso se abrieron los cielos sobre su vida. Pero lo que Jesús estaba haciendo es vivir un modelo acerca de cómo se debe de vivir aquí en la tierra. Él estaba siendo justo delante de Dios, estaba siendo perfecto delante de Dios, estaba completamente santo delante de Dios y por eso hacía lo que hacía. Pero no se quedó ahí, sino que esa justicia que Él ganó, Él la heredó a todos y cada uno de nosotros. Es para que tú y yo podamos vivir de la misma manera que Jesús vivió aquí en la tierra. Pero lo tenemos que creer. ¿Se acuerdan por qué razón? Ahora entiendan por qué razón de las primeras clases que di es acerca de la fe. Porque la fe, iglesia, es esa llave que te va a permitir acceder a todo lo que está escrito aquí. Porque la justicia de Dios está puesta sobre mi vida. Aclaro, no porque yo sea súper bueno, porque yo sea súper perfecto. No, es una herencia. Es una herencia, iglesia. La herencia tú no lo trabajas. La herencia tú no, fíjense, es algo que me impresiona porque me impresiona y me da mucha tristeza. Porque cuántas familias se dividen a causa de la herencia. Faltan los papás y ya se están matando los hermanos y ya, no, verdad es que a mí me toca, pero ni siquiera tú lo trabajaste. Ni siquiera tú te esforzaste para obtenerlo. Pero es que es mi herencia. Bueno, ¿por qué razón te pones así con las cosas de la tierra y no te pones así con las cosas que Dios realmente nos entregó a nosotros? Esa herencia es más valiosa, iglesia. Fíjate lo que dice Isaías 61:10. Vamos a ir terminando esto. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Ves? O sea, aquí el profeta ya estaba así como que, oh, esto se va a poner bueno, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Tú lo provocaste? No, Él te lo dio con su manto de justicia, como novio se atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es decir, Él me entregó su manto de justicia. Vamos a otro, Romanos 5:19. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos, ¿qué? Uno regó la pata, metió la pata y todos, ¿no? Y esa sí no la creemos. Pero así también por la obediencia de uno los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Iglesia, escucha eso. Justicia, vuelvo a insistir, no es la justicia de este mundo, de quién hizo más o quién hizo menos. No, la justicia de Dios es que tú te paras enfrente de Dios y Él te ve completamente perfecto delante de la ley. Eres justo. Otro, Romanos 3:21. Romanos 3:21.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de los 600 y cacho mandamientos, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo siguiente. Échame Dylan 22. Denle un zape a Dylan, por favor, ahí, para que despierte. Milton, dale un zape, por favor. Ya se durmió. Yo bien emocionado, cara. Me cortó la inspiración. Así ya se ministró. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Por medio de qué? ¿De qué? ¿Necesitamos fe, sí o no? A fuerzas. Por esa razón Dios dice, sin fe es imposible. Porque mira, iglesia, siempre andamos, ay, pobrecito, cómo me va mal en la vida. No estás creyendo. Estás tomando entonces por mentiroso a Dios. Porque Dios ya te dijo que si tú eres perfecto delante de la ley, todas sus bendiciones te van a alcanzar, te van a perseguir y te van a alcanzar. Ya lo leímos, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo creemos? Nos cuesta trabajo tomar y hacerlo realidad. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay. Volvemos a lo mismo. Ay, es que sí, pero no lo sé. Jesús sí, porque pues Él es hijo de Dios. Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo. Cuando dice de cierto, ¿qué significa? La neta, ¿no? En neoyorquino. La neta del planeta. No te puedo mentir. Te estoy diciendo una verdad que no va a cambiar. Dice, el que en mí cree, y luego, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún tan solo volteé a ver a Pedro. Jesús sanaba, imponía manos, pero Pedro pasaba y de repente a la sombra ya estaba sanando. ¿Por qué no es visible? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué no es tangible en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué seguimos? Voy a regresar un paso al inicio. ¿Por qué seguimos batallando, iglesia? Con el hecho de decir, pastor, si se puede o no se puede, debo o no debo, puedo o no puedo. ¿Por qué? Porque somos niños, iglesia. Seguimos en pañales, seguimos tomando lechita. Preferimos que nos digan qué sí y qué no hacer, a decir, Señor, a través de la obra que tú hiciste, a través del Espíritu Santo que ya está en mí, voy a empezar a actuar, voy a empezar a caminar en fe. Pero a veces vemos una persona que necesita oración, que a lo mejor está siendo atacada por un demonio. ¿Y por qué no oras tú? ¿Por qué no vas con el pastor? Pastor, mire, es que la vecina está bien chamucada, pero bien chamucada. Ore por ella, porque hasta le hace así. Ora tú. Hazlo. Las cosas que Jesús hizo, ¿las puedes hacer tú, sí o no? ¿Y por qué no lo hacemos, iglesia? ¿Por qué si de repente estás pasando por una situación difícil económica, por qué no vas al que todo lo provee? Porque no se trata de lo que tienes aquí, se trata de quién es tu herencia. Porque, iglesia, escucha esto, quédate con esta frase: herencia, escucha bien, herencia te permite ser quien en tus propias fuerzas no puedes ser. Herencia te permite ser quien en tus propias fuerzas no puedes ser. ¿Cómo es eso?
¿Eres millonario? No. Y a lo mejor te puedes esforzar y a lo mejor puedes trabajar de noche y de día, todos los días. Pero si de repente alguien te dice: hey, mijo, ahí te dejo una herencia millonaria, disfrútala. Pues ya la hiciste. Porque ya eres que no hubieras podido hacer trabajando todos los días. Es lo mismo, iglesia. Tenemos la santidad, la perfección, no por nuestro esfuerzo, sino que por la herencia, la gracia que Él me entregó y Él me dio, iglesia. Eso se trata la justicia de Dios, iglesia. Dáselo más fuerte. Porque en verdad eso nos debería de volver locos, así como que, ¿en serio? Es una realidad que debemos de vivir. Debemos de caminar en ella. Debemos de dejar de ser niños y empezar a comer carne, lo que es la justicia de Dios. Y cuando tú veas en la palabra de Dios la palabra justicia, piensa en esto: perfección, santidad, obediencia total. Ahora, con todo esto que te he dicho, tú vas a preguntarme: Juve, y entonces, si yo ya soy perfecto, yo ya soy santo, yo ya por medio de Jesús, entonces yo ya obedecí toda la ley, entonces ¿para qué obedezco? Para la siguiente semana, mi obediencia. Entonces, ¿para qué obedezco? Porque quiero decirte algo: tú ya no tienes que hacer nada. Tú ya no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo por ti. Pero entonces, ¿por qué obedezco? Porque tengo que obedecer. Jesús lo dijo, ¿no? Pero lo vamos a desglosar un poquito más la semana que viene. Cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Papá, yo te pido, Señor, que sea tu palabra que se grabe en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, papito hermoso, se marque en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Así como lo dice tu palabra, que tú vas a grabar tu ley en nuestro corazón, Padre. Porque yo sé, Padre Celestial, que no es por mis fuerzas, sino es por tu sacrificio, por tu herencia que tú me has entregado. Y yo quiero, Señor, vivir de una manera diferente. Quiero empezar a proyectar lo que está en el cielo aquí en la tierra. Que tu reino se establezca, Señor. Tu reino se establezca aquí en la tierra a través de mi vida, Señor. Yo quiero ser ese canal, Señor, que hable de ti, Padre eterno. Gracias te doy, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey.